Hermano, buenas tardes. Cada vez sigo más sus videos y que yo también quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con los niños en la gran tribulación? Porque hay niños, usted sabe, de qué edad un niño ya discierne lo que es bueno y lo que es malo. Porque los niños en su inocencia, usted sabe que los primeros 5 años son como esponjitas absorbentes. Y otra pregunta que le quería hacer, va a haber un grupo de 144,000 que va a salir a predicar en la gran tribulación después de que la iglesia se haya ido. ¿Qué va a pasar? Si va a ser difícil, no va a haber congregaciones abiertas, el antimesías va a tirar todo material que tenga que ver con religión. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque hay gente que no conoce del evangelio. Sí, soy consciente, hay gente que rechazó, que tuvo la oportunidad porque oyó muchos predicadores que repartían folletos, una cosa, otra. Hay gente que pasaba por iglesias y les invitaron, pero hay gente que en el fondo de verdad no conoce. Ahora, otra pregunta que le iba a hacer. Cuando nuestro Señor tuvo en la cruz al ladrón de la derecha y al de la izquierda, y cuando el uno le dijo, acuérdate de mí y hoy mismo estarás en el paraíso, cuando se arrepintió estando a punto de morir, ¿vale su salvación? Por ejemplo, si una persona, vamos a suponer, ya está con un cáncer terminal, ya está mal, esa persona está en sus últimos días, pero está en su sano juicio, está en sus juicios cabales, se arrepiente, pide perdón a los que ha dañado, ¿vale su salvación para esa persona? Va a tener por lo menos un espacio chiquitito ganado. Por ejemplo, mi abuelo se enfermó de un cáncer, estuvo más de un año estuvo botado en cama. Llegó a tal punto de tener Alzheimer, no poder hablar, pero sus ojos miraban y él escuchaba. Y mis tías me cuentan que él solo movía la cabeza, porque en vida, cuando estaba mi abuelo en sus juicios cabales, muchas veces maldijo a varias personas, muchas veces mi abuelo hizo sufrir, trató mal a varias personas. Dicen que él movía la cabeza, lloraba, pero ya no podía hablar. Entonces, a eso quiero llegar. ¿Qué me dicen las escrituras con esas preguntas respecto a lo que le estoy preguntando? Amén, hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Bueno, tienes como 3 preguntas, hermana. Y voy a poder responderte también en base a la Biblia. Primera pregunta, me dices, ¿qué va a pasar con los niños en la gran tribulación? Tal vez quieres decir, ¿serán arrebatados? Y la segunda pregunta, tal vez más que una pregunta, una afirmación al parecer lo haces. Los 144,000 que van a predicar en los días de la gran tribulación cuando la iglesia ya no esté aquí. Tercera pregunta, ¿qué pasa o qué va a pasar con los ancianitos que están en la hora de su muerte, en sus últimos minutos? ¿Podrán ganar algún lugarcito en el cielo si acaso se arrepienten en sus últimos minutos? Si el malhechor estuvo crucificado juntamente con Cristo, ¿fue salvo? Eso es lo que quieres decirme, hermana. Bien, mi hermana, a ver, voy a comenzar respondiendo a la primera pregunta. Quizá tarde 15 hasta 20 minutos tal vez, pero las 3 preguntas quisiera responderte en un solo video. Bueno, ¿qué va a pasar con los niños en la gran tribulación? Bueno, comienzo con lo siguiente. Han sacado películas, tal vez cristianos, o de alguna iglesia, o algún otro grupo, que en el arrebatamiento se van los niños. Por ejemplo, están jugando en un parque y de repente desaparecen los niños. Al menos eso es lo que entienden. Pero no hay sustento bíblico en ninguno de los libros de la Biblia a que los niños van a ser arrebatados. No hay. Por ejemplo, hay un pasaje en el Antiguo Testamento. Esta es una profecía para el cumplimiento final. Dice que Dios derramará su ira aún sobre los niños en las calles, dice. Tanto el marido como la esposa serán llevados a campos de concentración, hasta el muy anciano, dice, imagínense, hasta los más viejitos. Si esto ya pasó en la Segunda Guerra Mundial, ancianos y niños fueron llevados a campos de concentración.
Entonces, si uno conoce la historia de la Segunda Guerra Mundial, también va a poder conocer fácilmente los días de la Gran Tribulación. Entonces, los niños tienen que pasar nomás lo que tienen que pasar. No hay arrebatamiento para los niños. Por eso son juicios de Dios sobre la tierra, sobre toda carne, sobre el mundo entero, prueba dura. También, mi hermana, si leemos en Génesis los pasajes de los días de Noé, al arca no entró ni un niño, ni uno. Todos los niños perecieron en la inundación de las aguas. Solamente se salvaron 8 personas, ni un niño. También de Sodoma y Gomorra, ni un niño escapó del juicio de Dios. Solamente Lot y sus 2 hijas. Ni su mujer se salvó por mirar atrás. Si dice Dios, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, entonces así mismo será. Incluso dice en el libro de Lamentaciones, esta es una profecía para los días de la gran tribulación, que las propias madres lo van a cocinar a sus propios hijos para comérselos de hambre, porque no va a haber comida. Si esto también ya ocurrió en el pasado, hubo una gran hambre en Samaria y se lo comieron a sus hijos. Ahí está también, está escrito en la Biblia. ¿Qué les parece? Vean, así que no hay arrebatamiento para los niños, sean angelitos, sean recién naciditos, sean de 5 o 6 años, sean de 1 añito, no hay. Por eso es pues días de retribución, días de la gran tribulación. Yo creo que está respondido esta pregunta, la primera pregunta. ¿Qué va a pasar con los niños en la gran tribulación? Lo que tiene que pasar, tiene que pasar. Segunda pregunta, mi hermana. Usted dice que los 144,000 van a predicar una vez que la iglesia sea arrebatada. Para este evento no hay un solo pasaje, no hay sustento bíblico ni afirmación que los 144,000 salgan a predicar en los días de la gran tribulación. No hay. Hay 2 grupos de 144,000. Yo hice un video sobre esto, ya tiempito. Un grupo, 144,000, son redimidos de entre los hombres de la tierra, es decir, arrebatados como primicias para Dios y para el Cordero. Solamente los 144,000 primeros arrebatados. Ahí está en la Biblia, lo estoy mostrando. Primicia quiere decir primero. Y el otro grupo que también conforma 144,000, pero estos son sellados. Aquí están también los pasajes. Los ángeles dicen, no hagáis daño a la tierra ni al mar, hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios. Y son 144,000 sellados. Y estos van a huir al desierto para ser sustentados por 3 años y medio, 1260 días. Está también escrito en la Biblia. Israel es la mujer. En este caso, la mujer son 144,000 sellados que van a huir y van a ser guardados, y Dios mismo los va a sustentar con pan y agua. Esto también sucedió ya en el pasado. Elías fue sustentado por Dios, utilizó al ave cuervo, quien llevó tarde y mañana a Elías. Pan y carne y agua bebía del arroyo. De la misma manera serán sustentados estos 144,000 que serán guardados por Dios. Ya Dios mismo lo está preparando para estos 144,000, refugio en el desierto. Esto es otro grupo. En los días de la gran tribulación no hay ya quien predique. No hay nadie absolutamente, ni misioneros, ni pastores, ni 144,000, no hay. Porque es guerra declarada contra el pueblo santo. Habrá llegado tiempo de persecución. La bestia va a declarar guerra. Está escrito también en la Biblia. Y los vencerá, dice, ¿no es cierto?
hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, va a vencer físicamente, matando, decapitando, torturando en campos de concentración. Porque en ese tiempo, totalmente congregaciones cerradas en todo el mundo. No hay prédicas en las calles, no hay congregaciones, nada absolutamente. Pero sí, en este momento me acuerdo, me llega a mi mente esto. Los ángeles sí van a poder predicar las últimas prédicas para la humanidad. Mira lo que dice en Apocalipsis, capítulo 14, verso 6 y otros pasajes más. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Verso 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Gloria a Dios. Ahí está. Los ángeles sí van a poder predicar sus últimas prédicas. Pero los cristianos ya no pueden predicar más, porque hay guerra contra los santos. También está escrito en la Biblia. Porque no lo pueden hacer daño al ángel. Seguramente predicará por aire, y su voz será tronante a fin de que escuchen todo el mundo. Cada persona va a escuchar su predicación seguramente. Ahí está en la Biblia. Y los dos profetas, los dos olivos, que van a venir también en los días de la gran tribulación. Su profecía dura 3 años y medio. Solamente 2 personas, no más. ¿No? Algunos dicen que son Moisés y Elías, y otros Moisés y Enoch. Bueno, hay una cierta duda en esto, ¿no? Pero no importa eso. Pero 2 profetas van a venir para profetizar, también para predicar. Y estos tienen poder para herir la tierra cuantas veces quieran, incluso convertir las aguas en sangre. Y sale fuego de la boca de ellos para devorar a sus enemigos. No lo pueden tocar ni con bomba, ni con misil, ni con nada, porque Dios está en ellos sobre la tierra. Estos tienen poder. Pero una vez que hayan terminado su profecía por 1260 días, también serán muertos. Está escrito también en la Biblia, aquí está el pasaje. En la gran ciudad, en Jerusalén. Bueno, los estudios son grandes. Entonces, ahora, para finalizar la segunda pregunta, no hay sustento bíblico en ninguno de los pasajes en toda la Biblia de que prediquen estos 144.000 una vez sea arrebatada la iglesia. No hay, ¿no? Porque en ese tiempo es guerra declarada contra el pueblo santo. Pero sí, el ángel de Dios va a poder predicar la última predicación. Y los 2 testigos que también van a profetizar y predicar al mismo tiempo. Ahora la tercera pregunta. También usted, mi hermana, me pregunta, ¿qué va a pasar con los viejitos o ancianos que están en su lecho de muerte o en los últimos minutos de su vida? Ahora quiero decir lo siguiente. Cristianos caídos, tal vez hasta gente secular, piensa de que en ese momento me voy a arrepentir para ser salvo. Y toman el ejemplo del malhechor que estuvo crucificado. Esto es totalmente un engaño del diablo. Y digo yo, ¿en qué momento te vas a arrepentir? ¿Cuándo? ¿Sabes hasta cuándo vas a vivir? Y otra cosa, una persona no sabe en qué momento va a morir. Quizá ahorita, o de aquí a 1 hora, o esta noche. No lo sabemos. Entonces, ni le va a dar tiempo a la persona a que se arrepienta. Ni ese momentito, ni faltando una semanita, ni una horita. No lo sabe hasta cuándo va a vivir. Le puede sorprender la muerte ahora mismo. Bien dice Jesús en la palabra: necio, lo que has acumulado plata y oro, ¿para quién será? Porque esta noche vienen a pedirte
tu alma. Es decir, la muerte viene a pedir su alma. Entonces, si Dios dio oportunidad, no más que oportunidad, se arrepintió este ladrón o este malhechor en su último minuto, ¿no? Porque iba a morir en sus pecados. Se arrepintió, reconoció su condición y dijo a Jesús: acuérdate de mí en tu reino. Bastó esa palabra y dijo Jesús: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto significa que fue salvo. Ni se bautizó siquiera, ¿no? No tuvo tiempo para bautizarse porque estaba crucificado a la hora de su muerte. Y además no podemos nosotros cuestionar a Dios, ni sabemos sus secretos, su voluntad, su potestad, no lo sabemos para cuestionar, para adivinar tal vez que va a ser así. Ahora, ¿qué puede pasar con los ancianitos en este tiempo? Pues tienen que ir nomás a donde le corresponde. Si aceptó a Jesucristo como su Salvador, al cielo. Si no se arrepintió, entonces a donde le corresponde, al Seol. Hay personas que realmente están encamados, ni ya no hablan, algunos ya no escuchan o ya no ven también. Hay gente que vive solamente con suero o con oxígeno en su cama. Hay gente así, miles debe haber en el mundo. Bueno, mi hermana, tal vez usted me quiere decir, si acaso en ese momento se arrepiente, ¿acaso no puede ganar un lugarcito en el cielo? A ver, le digo también lo siguiente. En Eclesiastés 12:1, aquí está el pasaje, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué significa? Cuando uno está en su vigor, en su fuerza, en su juicio cabal, en su estado normal, joven tal vez, en esos momentos debe arrepentirse. Antes de que llegue el día malo, es decir, antes de que se encame, antes de que sus oídos no escuchen, y lo peor, antes que muera. El hombre debe arrepentirse, eso quiere decir la Biblia. Antes que llegue el día malo, cuando la persona está encamado, ya no habla, ya no escucha, ya no puede arrepentirse. Ni siquiera un pastor o cualquier hermano ya no le puede hacer arrepentir a tal persona, porque ya no habla, ni siquiera ya no razona, ya no entiende. Por algo Dios da tiempo para que se arrepienta a la persona toda su vida. Habrá tal vez alguna oportunidad, pero esto está en su sola potestad del Dios Todopoderoso. Pero es necesario confesar con la boca, tal como dice estos pasajes. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, es necesario hablar, confesar en alta voz. Decir: Señor, perdóname, soy pecador. He pecado contra ti. Te recibo o acepto a mi Jesucristo como mi único Salvador y personal. Así Dios quiere que una persona hable con su boca, confiese en alta voz. Pero ¿qué pasa cuando ya no habla, ya no puede confesar? En ese momento tal vez ya no tiene perdón, ya no puede ser salvo, no lo sabemos, está en la sola potestad de Dios. Tal vez algunos pensarían que en su pensamiento se ha arrepentido. Yo dudo de esto, porque Dios por algo le ha dado tiempo. Por eso dice Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Qué quiere decir? Arrepiéntete cuando estás joven. Arrepiéntete, vaya a Cristo, quiere decir. Y cuando llega el día malo, ya no habla. Entonces, es dudoso que una persona sea salvo en su lecho de muerte en sus últimos minutos o segundos. Les cuento esta historia, esto es real, de una señora que colapsó simplemente y a partir de ese momento no habló más. Y lo peor, no pudo caminar más. Yo fui a visitar a tal señora.
una pareja de matrimonio, eran cristianos, hermanos. Desde su juventud yo los conocía, desde adolescencia tal vez, yo los conocía bastante tiempo. Y se apartaron de Dios, tal vez se apartaron como 10 o 12 años, mucho tiempo, ya no iban a la iglesia, totalmente se han olvidado de Dios. ¿Qué pasó? Un día la señora, porque ya no era hermana, hay que decirlo así, la señora, en el campo vivía, estaba yendo a dar comida a sus vacas. Sanito, normal, estaba yendo a dar comida. Y de repente dice que solamente con calma, suavemente se sentó sobre la tierra, colapsó, pero con calma, suavito dice. Y a partir de ese momento ya no camina, ya no habla y se ha encamado. No habló más. Yo fui a visitar a su casa, he ido a orar. La señora ya no podía hablar. Sus ojos me miraba a mí porque a mí me conocía bien. Movía su cabeza, me reconoce a mí perfectamente. Quería hablar, quería mover la boca o abrir la boca, pero no podía hablar. Imagínense a qué estado ha llegado. Dios dio tiempo, 10 años o más, para que se arrepienta, pero no se arrepintió y de repente colapsó y encamado. Totalmente muda y ya no podía hablar. Esta señora no tuvo tiempo más para arrepentirse confesando con su boca. Y falleció la señora, lo enterraron. Yo fui a visitar a la señora. ¿Qué les parece? Así pues, Dios da tiempo a la persona para que se arrepienta, para que vaya a los pies de Cristo antes que llegue el día malo, antes que su boca se cierre, que sus oídos se tapen o sus ojos se oscurezcan. Está escrito en Eclesiastés 12:1, adelante hay que leer eso y va a poder comprender. Entonces, con estas palabras, espero haya respondido su pregunta, pero yo hablo en base a la Biblia. No me estoy inventando, siempre me baso a la palabra de Dios. Si algún otro hermano, pastor, alguien puede interpretar de otra manera, pues tiene toda la libertad de interpretarlo o comentar tal vez a este video, que lo voy a subir también en Telegram y YouTube también, hermano. Gracias, mi hermana. Dios me lo bendiga. Sigamos adelante preparándonos porque Cristo está muy cerca. Gracias en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermana.